Hey, ¿qué tal, gentito? ¿Cómo están? Marxando a lo mejor porque hoy se viene una de las batallas de fandom más grandes y más importantes de todos los tiempos. La saga de Harry Potter contra la saga de Percy Jackson. Antes que comencemos he de aclarar unas cuantas cosas. La primera es que este video no tiene la intención de desprestigiar a ninguna saga en concreto. Yo he leído ambas, las dos son espectaculares. Este video es más como una opinión personal, como una búsqueda por encontrar cuál para mí es la saga que más me gusta. Así que esta batalla funcionará por un sistema de puntos que trataré de ser objetivo, pero la realidad es que estoy dando puntos a lo estúpido. Otro punto que he de aclarar es que solo me referiré a los libros, no a las películas, porque las de Harry Potter no me las he visto y las de Percy Jackson pues mejor ni hablamos, ¿verdad? Por último, va a haber algunos spoilers, trataré de que sean ambiguos, pero te recomiendo que no veas este video si quieres conocer la historia por ti mismo. Sin más que agregar, comencemos. Y empecemos poniéndonos en contexto. Harry Potter trata de un mundo mágico, donde magos y brujas coexisten estudiando la magia, separados de la sociedad Muggle. Percy Jackson trata de mitología griega, donde los dioses del Olimpo existen a día de hoy y de vez en cuando se mezclan con mortales para procrear semidioses, que se entrenan para sobrevivir en un mundo plagado de monstruos antiguos, de los cuales la sociedad mortal no tiene conocimiento. Está claro que Percy Jackson es de alguna manera inspirada en Harry Potter, pues tienen muchas similitudes. El mundo ficticio está apartado de la sociedad, el protagonista es de alguna manera especial e importante, el cual descubre este nuevo mundo a una temprana edad, pero de la cual misteriosamente se adapta muy bien. Su mejor amiga es súper inteligente, su mejor amigo es súper noble, hay un centro especial apartado de la sociedad en el que conviven y entrenan, hay incluso un sistema de casas parecido en ambas sagas, etcétera, etcétera. Empecemos pues a puntuar las sagas comenzando por el protagonista, en este caso me decanto más por Percy, pues tiene mucha más habilidad física que Harry. Este último es un poco más inteligente, pero Percy considero que es más maduro, o por lo menos en ningún momento para mí se volvió odioso o imprudente, como sucede con Harry, en especial después de la Orden del Fénix. Su mejor amigo, aquí sí siento que gana Ron, pues su desarrollo en Harry Potter es mucho más extenso que Grover en Percy Jackson. Ambos diría que son igual de nobles, de leales y hasta cierto punto algo torpes, pero Grover, al igual que Percy y Harry, es mucho más poderoso que Ron. Tiene esta influencia en la naturaleza, en especial después de la batalla del laberinto. Su mejor amiga, esto sí es muy difícil para mí. Ambas son en extremo inteligentes, con bastante habilidad, aunque diría que Annabeth lo es un poco más, pues ella se especializa en la estrategia, en el combate, mientras que Hermione realmente lo que le da esa inteligencia es una memoria excelente, que es lo que la hace buena en magia. El villano puede verse desde distintos puntos. Por un lado tenemos a Voldemort, el mago más tenebroso de todos los tiempos, o Cronos, un titán inmortal de la antigüedad, señor del tiempo. Por fuerza bruta, yo diría que Cronos es mucho más poderoso que Voldemort, esencialmente porque es inmortal. Aún así, el propósito de Voldemort me parece un poco más complejo, pues es una especie de Hitler que quiere conquistar al mundo para limpiar la sangre mágica, mientras que Cronos simplemente busca dominar al mundo porque sí, es poderoso y todo eso. De la misma manera, siento que se desarrolla muchísimo más a Voldemort en Harry Potter que Cronos en Percy Jackson. Me refiero con esto a que tiene más presencia, tiene más acciones, tiene un plan mucho más extenso y complejo, mientras que Cronos realmente no se nos muestra demasiado en Percy Jackson, sino que actúa por medio de otros, de manera bastante inteligente, pero siento que no tanto como Voldemort. Otra cosa que hay que apreciar es el papel de Snape en Harry Potter, que siento que es de cierta manera parecido a Luke en Percy Jackson. Es como alguien que en un primer momento traiciona a los buenos y al final se redime y nos muestran que siempre fue bueno. No es enteramente de esta forma, pues Snape nunca nos llega a traicionar de verdad, pero incluso así, comparando a estos dos personajes, Snape se desarrolla mucho más que Luke, pues este desde un inicio traiciona a Percy y realmente es contra Luke con quien pelean toda la saga. Y pues bueno, en un último momento se redime y quedan como iguales Luke y Snape en el mismo papel. Pero Snape, como dije, tiene un desarrollo mucho más extenso que Luke. Entramos al mundo ficticio, en el que daré muchos puntos. Lo primero es en la utilidad. Con esto me refiero a que Percy Jackson de cierta manera te ayuda a comprender y aprender
aspectos de la mitología griega, que es un estudio del mundo real y que es de cierta manera importante, por lo que leer la saga de Percy Jackson pues de cierta manera te brinda conocimiento útil. Por otro lado, la magia, fuera de su contexto, de su fandom, realmente no tiene utilidad, pero hay más aspectos. Uno que yo considero relevante es que la magia en Harry Potter la tratan como una ciencia, pues se pueden seguir aprendiendo cosas de ella, es una rama que la estudian los magos. Se puede ver que estos incluso llegan a crear hechizos, crear pociones, descubrir cosas del mundo mágico, o sea, se estudia. Mientras que el mundo mitológico de Percy Jackson en teoría ya es completo, no hay nada más que agregar, pues se basa en los mitos de la mitología griega. Por esto no es posible inventarse más mitos, pues no entrarían. Por lo que los monstruos, dioses, titanes, son esos y solamente esos. Eso sí, son un montón. Por otro lado, Percy Jackson tiene un aspecto importante y es que se une de manera más completa con el mundo cotidiano. En la saga se nos explica que los dioses antiguos siguen conviviendo con la sociedad americana porque la sociedad de cierta manera sigue atada a ellos a través de su cultura, de sus costumbres, de su arquitectura, entre otras cosas, e incluso se llegan a adaptar a esta nueva sociedad. Por ejemplo, el Olimpo está en el Empire State, los dioses tienen un comportamiento más occidental. Se dice, por ejemplo, que el internet es una invención de Hermes, el dios mensajero, que las estatuas de las ciudades son autómatas creados por Hefesto, el dios herrero. O sea, se funde completamente con la sociedad, como en los viejos tiempos, pero las personas mortales no lo ven porque existe la niebla, una especie de velo mágico que evita que los mortales vean estas cosas. Mientras que en Harry Potter se podría decir que los magos viven completamente apartados de la sociedad muggle, tienen su propia sociedad aparte, de cierta manera influyen un poco en el mundo muggle, pero no conviven realmente con ellos. Sin embargo, Harry Potter tiene una organización interna más compleja que Percy Jackson, pues hay un sistema de gobierno, sistemas de comunicación, hospitales, deportes, escuelas, comercios, industrias, ciudades, mientras que en Percy Jackson todo esto está un poco desparramado. Es cierto que está el Olimpo, pero no es como tal un ayuntamiento. Sí tienen un sistema de comunicación, que son los mensajes iris. Fuera de esto no hay realmente una industria, un comercio, hospitales, deportes. Existen juegos, medicina, tradeos, pero no tan organizados. Otro punto importante: la expansión del mundo, ya sea en los lugares en los que Harry Potter yo siento que no tiene nada que hacer, pues prácticamente toda la acción se desarrolla en Hogwarts. Mientras que en Percy Jackson te llevan a un montón de lugares, te llevan a Nueva York, te llevan a Los Ángeles, te llevan a San Francisco, te llevan a Texas, un montón de lugares, unidos con lugares importantes de la mitología griega. También extensión en el mundo fantasioso, en la historia de este mundo, pues Percy Jackson, como les dije, tiene toda la mitología griega, y J.K. Rowling, aunque trate de ampliar su mundo mágico con detalles de magos famosos, historia, lugares, varitas, pociones, hechizos, aún así la mitología griega es tan vasta que yo creo que sí, Percy Jackson tiene un mundo mitológico más extenso que Harry Potter. El último punto con respecto al mundo sería qué mundo es más poderoso. Creo que está claro que el mundo de dioses inmortales le gana un poquito al de la magia hecha con varitas. A partir de aquí podemos ser un poco más específicos. Hablemos de los villanos, los malos. Realmente en Harry Potter pues los malos son los mortífagos, que son simplemente magos malvados. Y en Percy Jackson hay mucha variedad de malos. Hay monstruos, hay titanes, hay semidioses, hay cosas raras, además de que son igualmente más poderosos. Y lo mismo podríamos decir de los buenos. En Harry Potter son magos buenos y en Percy Jackson pues son los dioses, los semidioses, algunos monstruos, nereidas, sátiros, centauros, etc. igualmente más poderosos. Pasemos ahora con una dura elección, la escuela. Yo aprecio mucho el campamento mestizo, yo realmente quisiera ir más al campamento mestizo que a Hogwarts, pero debo concederle aquí muchos puntos a Hogwarts, y es que es mucho más complejo, detallado y desarrollado. Sus clases las detalla con gran exactitud, son muy diversas, los maestros igualmente, cada uno tiene su historia, su estilo. El Quidditch es mucho más complejo que Captura la Bandera. Hogwarts tiene más secretillos, más pasadizos, más habitaciones que el campamento mestizo. La vida estudiantil en los libros la detallan muchísimo. Se menciona incluso que hay más escuelas, la forma de llegar a Hogwarts también es un poco más intensa. También considero que hay cosas que en Percy Jackson están o al mismo nivel o son incluso mejores que Hogwarts, como
El comedor es más poderoso, el comedor en Percy Jackson, pues no existen prohibiciones en la comida. También el sistema de cabañas que separan a los distintos semidioses de acuerdo a su progenitor divino, lo cual me parece más atractivo que el sistema de casas en Harry Potter. En Percy Jackson existe un verdadero oráculo, y el propósito del campamento, que es preparar a los semidioses lo máximo posible para enfrentarse con monstruos y defender al mundo de la devastación. Mientras que en Hogwarts, pues si bien sí se pueden formar en combate, se la trata más como una escuela común en la que se dan clases, se estudia, te sacas la licenciatura, la maestría, el doctorado y pues vas a trabajar al gobierno. Igualmente hay cosas similares como el bosque prohibido, la protección mágica, que la escuela esté apartada de la sociedad, más o menos las edades, que hay rivalidades, etc. También quisiera abrir un paréntesis para hablar del director de estas escuelas, Quirón el Centauro en Percy Jackson o Dumbledore en Harry Potter. Personalmente me gustó mucho más Dumbledore, es más desarrollado, y aunque ambos son sabios y entregados a su tarea, Dumbledore me gustó mucho más como figura educativa, y podría decir que en este caso Dumbledore a lo mejor sí es un poco más poderoso que Quirón, por más que este sea inmortal y que su sangre sea venenosa. Cierro paréntesis y conectando un poco con lo de la escuela, lo cierto es que no se pasa mucho tiempo en el campamento mestizo en la saga de Percy Jackson, pero esto tiene una muy buena razón, y es que en Percy Jackson hay muchísima más acción. En los libros de Percy Jackson les dan misiones a los semidioses que suceden en el mundo real, por así decirlo, en la que tienen que detener a los malos, detener a monstruos, detener a titanes, por lo que se dan a hostias cada 2x3. Y no me malentiendan, pero es que en Harry Potter no hay mucha acción real, o sea que se den de hostias o que ocurra algo impresionante. Incluso en las Reliquias de la Muerte, más o menos la primera mitad no ocurre gran cosa. Y para mí, un claro ejemplo de esto, de que no hay acción en Harry Potter, sucede en el Cáliz de Fuego. Están muy bien los momentos de las pruebas, y el final es uno de los mejores que tiene la saga. Pero en los interludios de esto, pues realmente no hay mucha acción. Detallan con bastante exactitud las clases, la vida estudiantil. Hay ciertas peleas, más bien malentendidos, discusiones, enojos, sospechas de quién quiere matar a Harry, momentos de Harry estudiando, momentos de Harry enamorado, pero acción, o sea, darse de hostias como tal, no hay tanta. Pero esto no tiene por qué ser algo malo. Y es que realmente, si Harry Potter no gana el punto de acción, lo gana en el de emoción. Se aprecia más o menos que en Harry Potter tratan a todos los personajes con especial detalle. Es cierto que en ambas historias cada personaje tiene su personalidad, su forma de ser, sus ideales, sus experiencias, pero en Harry Potter siento que se enfocan más en esto. Hay peleas entre amigos muy interesantes, verdaderas situaciones de estrés, miedo, alegría, furia, soledad, desesperación, y que realmente logra transmitir esas emociones al lector, cosa que Percy Jackson, si bien sí tiene situaciones emotivas, sí tiene situaciones estresantes, siento que no las detallan tanto o no llegan a transmitir del todo estas emociones al lector. Un ejemplo de esto en Harry Potter es el final de la Orden del Fénix. Es uno de los mejores finales, es descorazonador, yo diría que de verdad se siente la desesperación, la furia de Harry. Realmente siento que es uno de los pocos momentos en el que de verdad conecté con un libro. Aunque por mencionar dos momentos de Percy Jackson emotivos que me gustaron, en Los Héroes del Olimpo, casi al final, en la batalla de Nueva York, no voy a decir nombres, digamos que alguien muere, ¿vale? Y su amiga, que antes se nos mostraba con una personalidad fría, cortante, desafiante, en ese momento se nos abre y se muestra que es realmente una diosa honorable, valerosa, y entra en cólera, dándose de hostias con los que la mataron. Incluso llegaría a decir que en Percy Jackson hay muchísimos más momentos emotivos que en Harry Potter, pero que Harry Potter los detalla mucho más. Ahora vamos con algo un poco más externo, pero que es igual de importante, de relevante para un libro, que es el estilo de narración. Dijimos que en Percy Jackson se enfocan mucho en la acción, en Harry Potter en la emoción. Pero dentro de la narración también hay elementos como el lenguaje, la libertad, el desarrollo de la historia, así como la detallación de los personajes, pequeños detallitos, cómo logra transmitir las ideas, los sentimientos. Ambas sagas tienen un lenguaje parecido. Es juvenil, no muy culto, de hecho creo que en ambas sagas, en todas las páginas,
solo se dice una grosería, tal vez dos. El desarrollo de la historia, o sea, la evolución de esta y de los personajes. En ambos casos, los primeros libros son con una perspectiva cerrada, infantil, pero que a medida que avanza la narración se vuelve más oscura. La historia se vuelve más compleja a medida que conocemos más cosas. La visión de los personajes se hace más cruda, más completa. La libertad en la narración es una cualidad muy importante en el uso de la palabra. En este caso de la libertad, me refiero a que en Percy Jackson no se exploran muchas situaciones de los personajes fuera de su zona de confort, tal vez porque mágicamente es bueno, mágicamente se arreglan los problemas o porque tienen mucha suerte. No estoy diciendo que Percy Jackson sea monótono o repetitivo, pero es que en Harry Potter tienen muchas más oportunidades y las aprovechan para jugar con situaciones de amor, con situaciones de muerte, con situaciones de dolor, de odio, incluso de pudor. Exploran situaciones estresantes, a veces irrespetuosas. Igualmente cito al final del Cáliz de Fuego, Percy Jackson sí tiene estos momentos de amor, pudor, odio, pero son menos. Hay menos escenas en las que se nos muestra la muerte, la venganza, el odio, el amor. En los detalles, como les digo, Harry Potter tiene muchísimos. Percy Jackson tiene detallitos en forma de que aparece tal personaje, en que se nos refiere a tal mito de la mitología, pero en Harry Potter, por lo mismo de que no hay tanta acción, aprovechan mucho de este tiempo para detallar el mundo. Se nos muestra mucho detalle de la historia, de cómo funcionan las varitas, de los departamentos del Ministerio de Magia, las reglas del Quidditch y tal vez lo más tedioso, cuáles son las materias, los horarios de las clases, cómo funcionan las clases, los maestros, los pasadizos, cuáles son los libros que hay, que si son primera edición, séptimo volumen, yo qué sé. Estos detalles son los que logran darle profundidad al mundo. Y es por esto que creo que Harry Potter tiene un fandom mucho más extenso y comprometido con la historia. Por esto mismo de que tiene una base muy firme en los libros de la que hacer fanfics, de la que hacer fanarts, roleplay, cosplay, maquetas, videojuegos, un montón de cosas. Los libros de Harry Potter realmente te hacen vivir la experiencia con estos detalles. O sea, es como si tú también te inmiscuyeras en Hogwarts y pudieras llevar las clases porque tienes los horarios, tienes los libros, tienes todo lo que necesitas para ir a Hogwarts. Y yo creo que esto, aunque es algo tedioso, es lo que hace tan querida esta saga entre la comunidad y por lo que todos desean estudiar allí. Percy Jackson también detalla bastante bien su mundo. Como dije, se funde más con él, pero no lo suficiente. Aunque yo soy uno que preferiría ir al campamento mestizo, confieso que no se nos ha detallado tanto y que por lo tanto parece más atractivo ir a una escuela de magia que a un campamento que más bien parece escuela militar. Junto con esto último, quiero apuntar que si bien Harry Potter es detallado en las emociones y en la vida cotidiana, estudiantil, disposición, historia, Percy Jackson lo es más en las batallas, las secuencias de acción. A veces sientes que estás en un RPG, o sea, participan muchos personajes. Y a veces hay combinaciones de estilos de pelea, en plan, si con espadas, o con lanzas, o con arcos, o con magia. También en las batallas se inmiscuyen, pues los dioses, los semidioses, monstruos, titanes. Es algo que detallan bastante bien en Percy Jackson. Un punto muy importante en el estilo de la narración en Harry Potter es que nos hacen empatizar mucho con el personaje, en especial a partir de El Cáliz de Fuego. O sea, hay veces en las que la lógica y la razón salen de la cabeza de Harry enfocándose más en sus propios pensamientos, en sus propias ideas. O sea, en primera instancia te narran la historia desde el punto de vista interno de Harry Potter. Te pintan como si lo que sucede dentro de la cabeza de Harry Potter fuera lo que sucede en realidad. O sea, te marcan mucho la desesperación de Harry y cómo en su cabeza todo tiene sentido. Para mí este es un estilo de narración muy interesante, pero tiene un defecto. Y es que Harry Potter es muy impulsivo, tal vez irrespetuoso, irresponsable a mi parecer, pero he de reconocer que esto de cierta manera le da un aire de realismo a la historia de Harry Potter, pues a diferencia de en Percy Jackson te da la sensación de que hay muchas cosas que le salen bien por pura suerte, por lo que en conclusión podríamos decir que Harry Potter tiene un estilo de narración más detallado, más realista y más completo. Quiero incluir un punto algo esencial en la extensión de la narración. Está claro que la saga de Harry Potter es un poco más extensa que la de Percy Jackson. O sea, son alrededor de 3500 páginas contra unas
1500 de Percy Jackson. También podríamos decir que la historia de Harry Potter se extiende un poco más, pues la historia de Harry Potter va como desde los 11 hasta los 17 y luego hace un salto como hasta los 30, mientras que la edad de Percy Jackson va desde los 11 hasta los 16, pero por una muy buena razón. Por último, los aspectos del mundo real. O sea, el fandom. Está claro que el fandom de Harry Potter es más grande, tal vez sea un poco más tóxico, y esto tal vez se deba a que en Percy Jackson no haya tanto shippeo. O sea, los ships de Percy Jackson son obvios, son marcados, son canon, y para mí están mejor hechos que en Harry Potter. Aunque como dije, en Harry Potter se explora mucho más los sentimientos de amor, las situaciones incómodas y de pudor que en Percy Jackson. Está claro que en películas gana Harry Potter, pero hey, Percy Jackson tiene un musical de Broadway que está bueno. En lo demás, pues Harry Potter tiene más merchandising. Harry Potter es como de cultura general prácticamente, casi incluso más que la mitología griega. Bueno, a lo mejor de la mitología griega no, pero contra Percy Jackson pues sí. Vamos a ver, veamos el marcador de puntos. Esto es una sorpresa para mí también. Es un empate, señores. Así que, por último, y por la libre y espontánea voluntad de la que me haya investido por ser el dueño de este canal y el realizador de este video, concedo un punto honorífico para Percy Jackson, por ser para mí la mejor de las dos sagas, por ser un libro que me introdujo con regocijo a este maravilloso mundo que es la lectura, la mitología griega, parte del fandom también, por ser una saga que, aunque a ustedes no les consta, me ha dado mucho. Realmente siento que me ha llevado por lugares increíbles e insospechados de mi vida. Recuerdo con mucha nostalgia aquellas noches serenas de mi juventud en la que leía varios capítulos por noche. Eran momentos en los que mi mente creaba mundos, experiencias fantasiosas con las que yo soñaba, y que realmente a todos los que quieran empezar o recomendar a alguien más introducirse a la lectura, o simplemente quieran una recomendación de un libro, pues les recomiendo la saga de Percy Jackson y los dioses del Olimpo. No está patrocinado ni nada. Y bueno, creo que hasta aquí hemos llegado. Quiero aclarar una vez más que este video es solamente mi opinión. Aunque haya tratado de hacer este puntaje, como les digo, de manera objetiva, pues ciertamente pude obviar algunos puntos, o a lo mejor algunos son más objetivos de acuerdo a mis preferencias. Por ejemplo, leer 3500 páginas a leer 1500, pues a lo mejor hay personas que prefieren leer las 1500, ¿no? Con este video simplemente quise aclararme a mí mismo cuál de las sagas era la que me gustaba más. Y si ustedes no están de acuerdo conmigo, o creen que me faltaron algunos puntos por mencionar, o simplemente quieren extender un poco más esto, pues les invito a dejar sus opiniones en los comentarios, siempre y cuando estén abiertas al diálogo y con buena ortografía. También espero, una vez más, que este video les haya ayudado a adentrarse a este maravilloso mundo que es la lectura. Ambas sagas son increíbles, como espero demostrar, pues salieron empatadas y realmente les recomiendo las dos. Pero de cualquier forma, realmente cualquier lectura es buena, siempre y cuando uses tu pensamiento. Otra cosa, si hubiera entrado a la batalla los héroes del Olimpo, ahí sí, cállese. Con los héroes del Olimpo no tiene nada que hacer Harry Potter, Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, Twitter y DeviantArt. Pueden contactarme para pedirme comisiones de dibujo. Además, pues doy noticias, cosas variadas por ahí. También estoy en TikTok, en las que a veces subo cosas random. Wattpad, en la que subo mis relatos. Y a este canal de YouTube, pues les invito a suscribirse, a compartir, a darle like, si es que creen que se lo merece. Y sin más que comunicar, yo ya me voy. A ver cómo salgo de aquí.